Fue una fría mañana de invierno cuando el destino tuvo su manera caprichosa conmigo. Estaba en Café Serendipity, un acogedor café escondido entre altos edificios de oficinas y tiendas boutique. El lugar era una joya oculta, principalmente porque no se trataba solo de café, era acerca de las personas, las conversaciones y la atmósfera, mesas de madera acogedoras, ya sonando suavemente de fondo y el aroma del café recién hecho mezclado con el olor de productos horneados. Era como entrar en un mundo diferente, donde el tiempo se desaceleraba lo suficiente como para respirar. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, Jack. Vestía un traje gris a medida que complementaba perfectamente su cabello oscuro y ojos azules. Parecía sofisticado pero accesible, el tipo de hombre que leía el Wall Street Journal y cómics con igual entusiasmo. Estaba mirando intensamente su computadora portátil, con un ceño fruncido en su rostro, pero en el momento en que nuestros ojos se encontraron, el ceño se transformó en una cálida y acogedora sonrisa. Una sonrisa que llegaría a conocer y amar, una sonrisa que sería mi consuelo y mi perdición. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó, señalando la silla vacía frente a mí. No, para nada. Por favor, siéntate, respondí, tratando de parecer casual a pesar de las mariposas haciendo acrobacias en mi estómago. Mientras se sentaba, cerró su computadora portátil y me prestó toda su atención, una rareza en esta era digital. Soy Jack, dijo, extendiendo su mano. Caroline, respondí, estrechando su mano. Hubo una chispa innegable, una corriente que fluía a través de ese simple toque, una promesa de cosas por venir. Comenzamos a hablar como si fuéramos amigos perdidos en el tiempo en lugar de desconocidos. Hablamos de todo, desde las últimas películas hasta nuestras aspiraciones más profundas. Lo que más me sorprendió fue lo sintonizados que estábamos el uno con el otro. Cuando hablé de mis sueños de convertirme en escritora, él no asintió simplemente, compartió sus propios sueños de iniciar un negocio, de crear algo significativo. Así que, ¿eres una soñadora?, preguntó, con los ojos brillando de interés. Culpable como cargos, reí. Pero, ¿no lo es todo el mundo? Algunas personas tienen miedo de soñar, dijo, sus ojos tomando de repente una mirada seria. Piensan que se despertarán con decepción. Pero no soñar en absoluto, eso es la verdadera tragedia. Miré a sus ojos y supe en ese momento, este era el hombre con el que me iba a casar. Podía ver nuestro futuro, no en las líneas de sus palmas, sino en la profundidad de sus ojos. Vi una vida llena de risas y amor, de sueños compartidos y, sí, incluso de penas compartidas. Pequeño sabía entonces cómo se desenvolvería nuestra historia. Los altibajos, el amor y la pérdida, y las decisiones que llegarían a definirnos. Ese día, mientras estábamos allí tomando nuestro café, perdidos el uno en el otro, no tenía idea de que estaba a punto de embarcarme en un viaje que me traería mis mayores alegrías y mis pesares más profundos. Concluimos nuestra improvisada cita de café con la promesa de volvernos a ver. Mientras lo veía alejarse, sentí una extraña mezcla de alegría y anticipación, como un libro que no puedes dejar, una historia que no puedes esperar a que se desarrolle. Pero las historias son cosas curiosas. Tienen su propia lógica, sus propias líneas temporales. Y no importa cuán cuidadosamente leas, nunca puedes prever completamente el final. Mientras estaba allí, pensando en el increíble hombre que acababa de conocer, no podía imaginar las vueltas y revueltas que tomaría nuestra vida. Pero incluso si lo hubiera visto todo, lo bueno y lo malo, lo habría elegido a él una y otra vez. Porque a veces el amor no se trata de finales felices, se trata de la historia que escribes en el camino. Y nuestra historia, para bien o para mal, apenas comenzaba. Esa mañana de invierno en Café Serendipity no fue solo otro día, fue el prólogo del resto de mi vida. Fue hermoso, fue mágico y fue irrevocablemente imperfecto. Como nosotros. Como todos. Y aún así, no lo habría tenido de ninguna otra manera. Y así comenzó la historia de Caroline y Jack, una historia de sueños, amor y complicaciones imprevistas.
Una historia que era mía para contar y mía para vivir, una historia que estaba lejos de terminar, con sus páginas aún por escribir, su final aún por conocer. La vida a menudo tiene sus propios planes, ignorando nuestras visiones cuidadosamente elaboradas del futuro. 2 años después de nuestro matrimonio, mi padre, Thomas, falleció. Era un hombre firme, lleno de integridad y sabiduría, un verdadero pilar en mi vida. Su muerte se sintió como un terremoto personal, sacudiendo los cimientos mismos de mi existencia. Estaba en mi oficina cuando recibí la llamada. Era la voz de mi madre al otro lado, temblorosa y apagada. Caroline, tu padre, se fue. Fue un ataque al corazón. Creo que deberías venir a casa. Mi corazón se hundió en mi estómago. No podía hablar, no podía respirar. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi visión se nubló. No recuerdo colgar el teléfono, ni siquiera cómo llegué a casa. Estaba en piloto automático, cada acción una secuencia borrosa, cada pensamiento consumido por un terrible vacío. Cuando entré en la casa de mis padres, se sentía vacía a pesar de estar llena de gente, parientes, amigos, vecinos, todos ofreciendo condolencias, sus palabras formando una especie de melancólico murmullo de fondo. En medio del mar de rostros afligidos, vi a Jack. Sus ojos llenos de preocupación y amor. Me envolvió con sus brazos, pero el calor que solía sentir estaba eclipsado por el frío de la pérdida que me envolvía. El funeral fue un asunto solemne, una mañana brumosa que parecía reflejar nuestro dolor colectivo. Jack estuvo a mi lado todo el tiempo, ofreciendo apoyo silencioso. Estuve junto a mi madre mientras bajábamos a papá a la tierra, mi corazón hundiéndose con cada trozo de tierra que golpeaba el ataúd. En las semanas que siguieron, me encontré ordenando los asuntos de mi padre. En medio de la niebla del dolor, un abogado me informó sobre mi herencia, una suma de 5 millones de pesos, un legado financiero que mi padre me había dejado. Tu padre era un inversor sabio, Caroline, dijo el abogado, entregándome los documentos. Quería asegurarse de que estuvieras cuidada. Miré los papeles y luego a Jack, que estaba sentado a mi lado. Una idea se formó en mi mente, una manera de honrar a mi padre y sorprender a Jack al mismo tiempo. Tomé una decisión en ese momento, una que estaba destinada a traer alegría pero que complicaría las cosas de maneras que no podía prever. Me gustaría mantener esto en secreto por ahora, susurré a Jack mientras salíamos de la oficina del abogado. Tengo algo especial en mente, una sorpresa. Jack me miró, un poco desconcertado pero confiado. Está bien, si crees que es lo mejor. Sabes que estoy aquí para apoyar lo que quieras hacer. Lo sé, y te amo por eso, respondí, apretándole la mano. Los 5 millones de pesos se sentían como una bendición y una carga al mismo tiempo. Una bendición porque ofrecía seguridad financiera y una carga porque ninguna cantidad de dinero podía llenar el vacío dejado por la ausencia de mi padre. Aún así, creía que podía usarlo para crear algo hermoso, un hogar soñado para Jack y para mí, un santuario donde pudiéramos crear nuevos recuerdos, un lugar donde pudiéramos empezar una familia. Con Jack aún en la oscuridad, comencé el proceso. Consulté con arquitectos, visité propiedades e incluso comencé negociaciones iniciales, todo bajo un velo de secreto. Mi emoción crecía con cada día que pasaba, no podía esperar para ver la expresión en el rostro de Jack cuando finalmente revelara la sorpresa. Pero como dicen, la vida es lo que sucede cuando estás ocupado haciendo otros planes. Mi gran sorpresa, nuestro hogar soñado, seguiría siendo solo un plano, una aspiración que nunca se hizo realidad. Porque sin que yo lo supiera, mientras planeaba nuestro futuro, se estaba formando una grieta invisible entre nosotros, una grieta que pronto se convertiría en un abismo demasiado ancho para salvar. Se desató una pelea, una tan grave que deshizo el tejido de nuestro matrimonio. Fue una de esas discusiones que comenzó pequeña pero se convirtió en algo más grande, tocando nervios crudos y exponiendo resentimientos ocultos. Y así, nuestra historia dio un giro oscuro,
alejándonos del hogar soñado que secretamente había estado planeando y llevándonos a un terreno inexplorado y rocoso. Y así, mis planes quedaron archivados, mis sueños en espera. Pero me aferré a la esperanza, creyendo que el amor conquistaría todo, que aún podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Una esperanza que, como el tiempo demostraría, fue tanto mi consuelo como mi ilusión. La pelea fue diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido, no solo un desacuerdo, sino un choque cataclísmico que parecía abrir fisuras en los cimientos de nuestra relación. Ambos estábamos estresados, cargados de presiones laborales y de la vida. Pero en lugar de apoyarnos mutuamente, implosionamos. Nunca me escuchas, Caroline. Siempre se trata de lo que quieres tú, gritó Jack, con el rostro enrojecido de emoción. ¿Escucharte? Y yo, Jack. Estás tan absorto en tu propio mundo que ni siquiera me notas más, le respondí, sintiendo que mi propia ira hervía. Y luego dijo las palabras, las que no solo rompieron la noche, sino a nosotros. Quizás estamos mejor separados. Al menos por un tiempo. La habitación se quedó en silencio, y pude escuchar mi propio corazón latir en mis oídos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Una separación? Mi voz temblaba al pronunciar las palabras, como si darles vida también le diera realidad a este escenario de pesadilla. Creo que es lo mejor. Necesitamos tiempo para pensar, para reevaluar, dijo, apartando la mirada, incapaz de encontrarse con mis ojos. Y así, Jack se mudó. Nuestro hogar de repente se sintió más vacío, como un cuerpo sin un órgano vital, aún funcionando pero irrevocablemente afectado. Estaba devastada. Había perdido a mi padre y ahora, parecía, estaba perdiendo a mi esposo. Pasé los siguientes 2 años en una neblina, oscilando entre la esperanza y la desesperación. Busqué consejo de amigos, consulté a expertos en relaciones e incluso fui a terapia. Hice todo lo que pude para salvar mi matrimonio, pero Jack permaneció distante. Por favor, Jack, intentémoslo de nuevo. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos lograrlo, rogué durante uno de nuestros encuentros breves y incómodos. Caroline, he seguido adelante. Te sugiero que hagas lo mismo, fue su fría respuesta. No podía creer que este fuera el hombre con el que me había casado, el hombre que una vez me miró como si fuera su mundo entero. Ahora, yo era solo un capítulo en su pasado, uno que parecía ansioso por cerrar. Cada llamada ignorada, cada mensaje no leído, era como un puñal en mi corazón. Me sentía descartada, irrelevante. ¿Y la herencia? Los 5 millones de pesos que se suponía que serían una sorpresa feliz. Se convirtieron en un recordatorio burlón de tiempos más felices, de sueños no cumplidos. Sentía que me estaba hundiendo, mi flotabilidad emocional agotada. Pero al tocar fondo, algo dentro de mí se movió, una resistencia que no sabía que tenía, una negativa a ser absorbida por la tragedia. Así que decidí tomar las riendas de mi destino. Si la vida me estaba dando limones, entonces iba a hacer la limonada más extravagante. Comencé a considerar invertir el dinero, no solo como una forma de hacer crecer la herencia, sino como un medio para reconstruir mi vida. Mis pensamientos se dirigieron a mi sueño archivado de iniciar un negocio. Pero poco sabía que mi recién descubierta sensación de propósito pronto sería amenazada por el mismo hombre que me había llevado a este punto. Justo cuando pensaba que estaba dando vuelta a una nueva página, la vida lanzó otra bola curva, una bola curva llamada Jack. Es irónico cómo los giros y vueltas de la vida pueden ser tanto crueles como esclarecedores. Al perder mi matrimonio, estaba a punto de encontrar algo igualmente valioso, un sentido de identidad, la realización de que mi valía no estaba ligada a ninguna relación. Sin embargo, esta nueva sabiduría vendría con un costo, una prueba final que sería la prueba definitiva de mi resistencia. Hay algo increíblemente liberador en tocar fondo. Una vez que estás allí, la única dirección que queda es hacia arriba. Impulsada por un recién descubierto sentido de determinación, me propuse recuperar mi vida.
Era hora de invertir mi energía en algo que no solo me diera un sentido de propósito, sino que también sirviera como homenaje al espíritu emprendedor de mi padre. Consultando con asesores financieros y mentores empresariales, decidí comenzar mi propia empresa. A medida que avanzaba en el proceso, presentando los papeles, explorando ubicaciones, contratando empleados, me sentía más viva de lo que había estado en años. La empresa era una firma de marketing boutique. En una extraña vuelta del destino, despegó más rápido de lo que podría haber esperado. Tal vez fue suerte, tal vez el momento, o tal vez fueron las horas interminables que invertí en ello. Independientemente, el éxito superó mis sueños más salvajes. Parece que tienes un verdadero don para esto, Caroline, me dijo mi socia comercial, Emily, una tarde mientras revisábamos nuestros impresionantes informes trimestrales. Tuve un gran maestro, respondí, pensando en mi padre. Él me enseñó el valor del trabajo duro y las inversiones inteligentes. Pronto, tenía suficientes ingresos para comprarme una hermosa casa, diferente a la que había planeado compartir con Jack, pero una casa de ensueño de todos modos. También compré un nuevo automóvil, del tipo que siempre había soñado con conducir pero nunca pensé que realmente poseería. No puedo creer que esto sea mío, le dije al agente de bienes raíces mientras recorría mi nuevo hogar. Créelo, Caroline. Te lo has ganado, respondió, entregándome las llaves. Por primera vez en mucho tiempo, estaba genuinamente emocionada por el futuro. Incluso comencé a salir nuevamente, conociendo a nuevas personas que me recordaron que era deseable, que era más que la esposa separada de alguien. La vida era buena. No perfecta, pero era mi vida, esculpida por mis elecciones, mis riesgos y mi arduo trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre mi nuevo éxito comenzaran a circular. En eventos sociales, atrapaba vistazos de conocidos mirándome de manera diferente, a veces con admiración, a veces con envidia. Los rumores magnificaron mi éxito financiero y podía sentir que la narrativa de mi vida cambiaba ante los ojos de los demás. Y entonces, una noche fatídica, hubo un golpe en la puerta de mi hermosa nueva casa. Al abrirla, me encontré cara a cara con un espectro de mi pasado, Jack. Se veía diferente, un poco más viejo, un poco desgastado, pero innegablemente él. He oído que te ha ido bien, Caroline, dijo, sus ojos escudriñando la opulencia visible detrás de mí. Bastante bien, respondí cautelosamente. ¿Qué te trae por aquí? Creo que es hora de hablar sobre la división de bienes, dijo, yendo directo al grano. Estaba pensando que podrías darme $1.000.000. Eso debería solucionarlo. Mi corazón se hundió, pero solo por un momento. $1.000.000? ¿Eso era todo lo que valía para él ahora? ¿Una suma de dinero? La audacia de su solicitud me enfureció, pero también fortaleció mi determinación. Lo miré, no con el amor que una vez llenó mis ojos, sino con una claridad recién encontrada. Si eso es lo que estás buscando, estás perdiendo el tiempo, dije, mi voz impregnada de una finalidad que incluso me sorprendió. Fue un momento crucial, una encrucijada donde mi pasado y mi presente se cruzaron. Al cerrar la puerta a Jack, tanto literal como metafóricamente, sentí que los últimos restos de mi antigua vida se desvanecían, dejando espacio para la nueva vida que había construido. Ya no era solo Caroline, la esposa desconsolada. Era Caroline, la exitosa mujer de negocios, la dueña de casa, la superviviente. Pero la vida tenía un giro más en reserva para mí, un acto final en este drama tumultuoso. Poco sabía que mi determinación pronto sería puesta a prueba de una manera que nunca anticipé, en un lugar que nunca esperé, un tribunal. Después de ese incómodo encuentro con Jack, me encontré reflexionando sobre las complejidades del comportamiento humano, como alguien con quien alguna vez compartiste tu vida podía convertirse en un completo desconocido. Mientras estaba sumida en mis pensamientos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un abogado, señalando el inicio de lo que pronto se convertiría en una batalla legal.
Jack estaba solicitando el divorcio y no solo eso, también estaba reclamando la mitad de mis activos, la mitad de mi éxito ganado con esfuerzo. La audacia de sus acciones me dejó atónita, pero no estaba dispuesta a ceder y dejar que se llevara lo que había construido. ¿Crees que tiene un caso?, pregunté a mi abogada, Andrea, mientras nos preparábamos para el juicio. Las leyes matrimoniales pueden ser complejas, pero en este caso, tienes un argumento sólido a tu favor. Tu empresa y activos fueron adquiridos después de la separación. Él no tiene un reclamo claro sobre eso, me aseguró. Eso hizo poco para aliviar mis ansiedades a medida que se acercaba el día de la audiencia judicial. La sala de audiencias era fría, impersonal, en marcado contraste con la cálida visión de hogar que una vez había planeado crear con Jack. Mientras estaba allí, esperando a que llegara el juez, Jack me miró. Por un momento, vi un destello del hombre del que me había enamorado. Pero desapareció tan rápido como vino, reemplazado por una apariencia endurecida. ¿Puedo recordarte mi oferta? $1 millón y podemos dejar todo esto atrás, susurró Jack, inclinándose hacia mí mientras nuestros abogados ordenaban papeles. Mi contraoferta es esta, le susurré de vuelta. Adelante y trata de reclamar mi arduo trabajo. Verás lo fuerte que me he vuelto. Cuando comenzaron los procedimientos, se sintió surrealista. Aquí estábamos, dos personas que alguna vez prometieron compartir toda una vida, ahora detallando esa vida como un libro mayor de débitos y créditos. Su abogado argumentó que mi éxito se construyó en la vida que compartimos, que tenía derecho a los activos. Mi cliente renunció a muchas oportunidades para apoyar a la acusada en sus proyectos. Es justo que participe en los frutos de esos sacrificios, argumentó su abogado. Su señoría, todos los activos en cuestión fueron adquiridos después de que mi cliente y su esposo se separaron, contraatacó Andrea. Además, todos están registrados bajo el nombre de la empresa de ella. Técnicamente, mi cliente es una empleada de su propia corporación. El juez miró de Andrea al abogado de Jack, luego de vuelta a sus archivos. Dado que los activos fueron acumulados después de la separación y son propiedad de la corporación, fallo a favor de la acusada, anunció finalmente. Cuando cayó el mazo del juez, también cayó el peso que me había estado presionando. Miré a Jack, cuya cara se puso más pálida. Sentí una extraña mezcla de victoria y tristeza. Tristeza porque había llegado a esto, victoria porque me había defendido y había ganado. Al salir de la sala del tribunal, Andrea me dio una palmada en la espalda. Lo hiciste bien, Caroline. No tenía derecho a tu éxito. Gracias, Andrea. Finalmente ha terminado, ¿no? Ha terminado, pero también es un nuevo comienzo, dijo, sonriendo. Al salir al sol, papeles en mano, sentí como si un enorme capítulo de mi vida finalmente hubiera llegado a su fin. Pero, lo que es más importante, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, un capítulo en el que yo era la autora de mi propio destino, la dueña de mi propio destino. Había resistido la tormenta y salido más fuerte. Y mientras me sentaba en mi auto, tomando un momento para absorberlo todo, me encontré riendo, una risa profunda y liberadora que resonó en el auto vacío. Todo el proceso, desde la euforia del amor hasta las profundidades de la desilusión y ahora este momento de triunfo, parecía casi shakespeariano en su drama. Pero al alejarme, sabía que mi historia estaba lejos de ser una tragedia. Era una historia de resistencia, de reclamar mi vida y encontrar mi fuerza. Era, por falta de un término mejor, un renacimiento. Y aunque no sabía qué aventuras me esperaban, una cosa era segura: estaba lista para enfrentarlas de frente, con un corazón lleno de esperanza y un espíritu inquebrantable. El tribunal era una arena en la que nunca esperé poner un pie, al menos no así. La atmósfera fría y estéril era un mundo aparte de la vida vibrante que estaba construyendo. Mientras entraba, cada paso parecía resonar con una gravedad, reverberando en las paredes, anunciando la importancia del momento. Andrea, mi abogada,
parecía imperturbable como siempre, con su maletín en una mano y una sonrisa tranquilizadora en su rostro. ¿Lista?, preguntó, mirándome. Tanto como lo estaré, respondí, tratando de forjar una sonrisa. Tomamos nuestros asientos, yo en la mesa de los demandados, mirando al otro lado de la sala a Jack y su abogado. Andrea me había preparado bien, sabía qué esperar, y sin embargo, nada podía prepararte verdaderamente para el momento en que tu vida personal queda al descubierto, desglosada y diseccionada como un espécimen de laboratorio. El juez entró, un hombre de aspecto severo con cabello gris y gafas en la punta de su nariz. Todos de pie, anunció el alguacil, y todos nos pusimos de pie en señal de respeto hasta que tomó asiento. Número de caso 4237, Jack Harrison contra Caroline Harrison. Estamos aquí para resolver asuntos relacionados con la división de bienes y la finalización del proceso de divorcio, comenzó, hojeando los papeles ante él. El abogado de Jack fue el primero en hablar, retratando a Jack como la víctima, el esposo abandonado con derecho a lo que yo había ganado. Su señoría, mi cliente ha sido paciente, ha perdonado. Apoyó a la señora Harrison cuando no era nadie, y ahora que ha encontrado el éxito, elige abandonarlo, quedarse con todos los activos para ella. Andrea fue la siguiente, calmada y recogida. Su señoría, todos los activos en cuestión fueron adquiridos después de la separación. Mi cliente, la señora Harrison, es la única propietaria de su negocio, un negocio que comenzó después de la separación. El señor Harrison no tiene ningún reclamo legal sobre ellos. Pero su cliente ha usado fondos matrimoniales para establecer su negocio, interrumpió el abogado de Jack. Eso es incorrecto, replicó Andrea. La señora Harrison usó su herencia para establecer su negocio, una herencia que recibió de su difunto padre. La atmósfera estaba cargada de tensión, casi podía sentirla físicamente. Fue entonces cuando el juez me pidió que hablara. Señora Harrison, ¿le gustaría agregar algo?, preguntó, mirándome por encima de sus gafas. Tomando una respiración profunda, me puse de pie. Su señoría, amé a mi esposo. Lo apoyé, como él a mí. Pero cuando más lo necesitaba, eligió alejarse. Construí mi vida desde cero, sin ayuda de él. Lo que tengo ahora es mío, construido con mi sangre, sudor y lágrimas. El juez asintió, tomando notas. Parecía considerar todo lo dicho antes de emitir su juicio final. Después de revisar los hechos y escuchar a ambas partes, queda claro que la señora Harrison adquirió sus activos de manera independiente después de la separación. Por lo tanto, el señor Harrison no tiene ningún reclamo legal sobre ellos. Su mazo cayó con una finalidad que resonó mucho más allá de esa habitación. La tensión se disipó, reemplazada por una ola de alivio que me envolvió. Miré a Jack, su rostro distorsionado entre incredulidad y decepción. Al salir del tribunal, Andrea se volvió hacia mí. «Te defendiste bien, Caroline. ¿Cómo te sientes?» Como si me hubieran quitado un peso, dije, mi voz teñida de incredulidad y alivio. ¿Realmente ha terminado? Andrea sonrió. Sí, Caroline, ha terminado. Y comienza un nuevo capítulo. Al salir, mis tacones haciendo clic en el suelo de baldosas, no pude evitar sentir una inmensa sensación de liberación. Las puertas del tribunal se cerraron detrás de mí, pero frente a mí se extendían caminos abiertos sin fin. Había luchado por mi vida y había ganado, y nadie podía quitarme eso. Esta era mi victoria, mi vida, mi historia para escribir. Y la escribiría con una pasión recién encontrada y un espíritu inquebrantable. Las semanas siguientes al drama en el tribunal fueron un torbellino. Los medios se enteraron del juicio, y aunque no estaba emocionada de que mi vida personal fuera carne de cañón pública, me alegré al ver que la narrativa estaba abrumadoramente a mi favor. Blogs de empoderamiento femenino celebraron mi victoria, emprendedores me invitaron a hablar sobre la resistencia, e incluso conseguí una portada en una respetable revista de negocios.
Era irónico que el intento de Jack de llevarse la mitad de mi fortuna ganada con esfuerzo me hubiera catapultado de alguna manera al centro de atención como un símbolo de fuerza e independencia. Eres una sensación ahora, se rió Andrea mientras nos reuníamos para tomar café, te ha dado la mejor publicidad que podrías tener. ¿No es poético? Tratando de derribarme, solo me ha elevado más alto, reflexioné, saboreando la deliciosa ironía de todo. Mi empresa estaba mejor que nunca, y la casa que había comprado se sentía como un santuario, llena de paz y soledad. Un hermoso día, mientras descansaba en mi patio, disfrutando de la serenidad. Y reflexionando sobre lo lejos que había llegado, escuché un golpe en mi puerta. Mi corazón cayó por un momento, ¿podría ser? Pero cuando abrí la puerta, solo era un repartidor, sosteniendo un paquete grande. ¿Caroline Harrison?, preguntó. Soy yo, confirmé, curiosa por este paquete inesperado. Al abrirlo, no pude contener mi risa. Era una pintura exquisita que una vez admiré durante un viaje europeo que Jack y yo habíamos hecho al principio de nuestro matrimonio. Siempre me había prometido comprármela, pero nunca lo hizo. Ahora estaba aquí, con una nota adjunta. Considera esto un regalo de bodas tardío. Todo lo mejor, J. ¿Era culpa? ¿Un intento de cierre? Sea lo que sea, lo encontré divertido. En un último y extraño acto, él eligió dar, después de intentar con tanto esfuerzo quitarme. Invité a Andrea esa noche para compartir una botella de vino y admirar la pintura. ¿Crees que lo está lamentando ahora?, preguntó ella, examinando la obra de arte. El arrepentimiento es una emoción compleja, reflexioné, dando vueltas al vino en mi copa, pero si lo siente, es demasiado poco, demasiado tarde. Mientras el sol se ponía, arrojando su cálida y dorada luz sobre la habitación, brindamos por nuevos comienzos, por las lecciones aprendidas y por el prometedor viaje que teníamos por delante. La pintura, una viva tapicería de colores, ahora adornaba mi pared, un recordatorio conmovedor de mi pasado. Pero a diferencia del pasado, no me perseguía, solo agregaba riqueza a mi presente. Tuve la última risa, literalmente. La prueba me enseñó más sobre mi propia fuerza que cualquier otra experiencia podría haberlo hecho. Me sentía invencible, capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera arrojarme. Si Jack había vuelto a mi vida para poner a prueba esa fortaleza, ciertamente lo había logrado, aunque no de la manera que él había pretendido.